¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas una semana más al consultorio médico con el doctor Esteban Pérez Almeida. Doctor, ¿qué tal? Muy bien, Javi. ¿Qué tal la semana? Pues bien, trabajando mucho. ¿Sales Mucho y también a duro. pasear por las tardes de 8 a 11 o por la mañana, madrugas? Madrugo por la mañana. A mí me gusta, yo soy de los que toda mi vida he corrido y entonces, pero muy temprano. Yo muy temprano Bueno, a las las mejores 6. horas, ¿no? Son por la Sí, mañana, sí, o sí. sea, que para hacer ejercicio. A las 6:30, 7 menos cuarto y ya ando por ahí. Perfecto, bueno, pues con el doctor una semana más vamos a dar respuesta a muchas de las preguntas que nos han llegado al consultorio, a participación@cope.es. Recuerdo que también pueden seguir enviando sus preguntas para darle respuesta en las próximas semanas. Vamos a primero recordar, como siempre hacemos, un poco los datos que ha facilitado este miércoles el Ministerio de Sanidad. Bajan de nuevo los contagios, son 685 positivos por test PCR en las últimas 24 horas, en total ya son más de 220.000 diagnosticados. Y eso sí, sube un poquito las muertes. En estos dos últimos días nos movíamos en torno a 130, 180 fallecidos diarios, que son muchos, la verdad. Muchísimo. Nos estamos acostumbrando ya a estas cifras, pero detrás de cada cifra hay mucho drama. Y este miércoles ha subido un poquito a 244. ¿En qué situación nos encontramos ahora, doctor? Sí, Javi, decías lo de que nos estamos acostumbrando y yo, mientras hablaba, estaba recordando, creo que fue Stalin, el que dijo que una muerte es una tragedia, cientos de muertes es una estadística. Y yo no quiero que caigamos en esto, en que cientos de muertes es una estadística, porque cada muerte tiene un nombre, cada muerte tiene una historia y con ello siempre estamos. Bueno, pues las cifras más o menos están ahí. Esto de que hayan aumentado un poco, pues yo creo que es puntual, debería de ir a la baja, En cuanto a los contactos, estimo que no lo han hecho con la PCR a muchos sanitarios, porque si se lo hubiesen hecho a muchos sanitarios con las cifras que están, esos datos serían mucho mayores. A mí siempre me han escuchado decir que, sobre todo cuando empezaba esto también del COVID, ya lo decía en enero, a mediados de enero, que lo que más yo quería eran muchos datos de contagiados porque así los tenía localizados y que para eso hacían falta test. Bueno, han pasado muchos meses y siguen haciendo falta test. Con lo cual, pues bueno, el día que esas cifras aumenten un poco más, que veamos que de verdad se está haciendo esa labor, pues esto indicaría que se está trabajando bien. Hablabas de los sanitarios ahora, bueno, ayer en cope.es también El País dábamos una estadística que la verdad es que sigue impresionando, como tú bien dices, 2 meses incluso después de comenzar este infierno que estamos viviendo, que es que del 25 de abril a ayer, 4 de mayo aproximadamente, en 2 semanas, el número de sanitarios contagiados se había incrementado un 40%, sí, cuando señor. En la cifra global creo que el dato era un 5 o 6%, Sí, es decir, señor. que era como que 1 de cada 4 más o menos, estoy hablando un poco por hablar, 1 de cada 4 nuevos contagiados eran sanitarios. Sí, señor. Y aquí recuerdo la semana pasada que decíamos algo que después mis compañeros, a los que les mandamos un abrazo, me decían: Esteban, qué bien en que lo digas, y en COPE siempre lo decimos. Decíamos algo, y es que los famosos EPIs que habían llegado a los sanitarios, sobre todo mascarillas y demás, pues no eran las adecuadas y de hecho no protegían contra el virus. Y de hecho yo tengo conocidos, compañeros que se han contagiado por esto. También aquí en este programa tuyo hemos dicho que, y se ha hecho, está ya en la calle, ¿no?, que no se puede mandar a nadie a primera línea de fuego con un tirachina, y eso es lo que ha pasado en España. Es una absoluta vergüenza, pero es que yo también ahí me siento como cuando decía antes lo de Stalin, una muerte es una tragedia, muchas muertes es una estadística. Es que me siento que me están tomando el pelo. Es decir, yo siento que a los sanitarios nos están tomando el pelo. Y bueno, y tenemos unos sanitarios con una vocación innegable, ahora se puede decir que es innegable, que están en esa primera línea con esos tirachinas y siguen. ¿No se nos ha tomado en serio? Es una vergüenza que en el mundo seamos el país que más contagiados tiene dentro de los sanitarios. Y ahora, según te hablo, se me viene a la mente algo, ¿no? Vamos a grandes crisis también que se han tenido, ébola, otras crisis sanitarias, y estas crisis se han desencadenado en el mal llamado tercer mundo. Ni en esas crisis, ni en esos países con un nivel sanitario muy inferior al nuestro,
Se produjeron las muertes que aquí se han producido. Entonces que alguien venga y que me lo explique. Alguien venga y me lo explique. También hace como 2 o 3 programas decía que, concha, que tenemos Portugal aquí al lado. Recuerdo que decía, no tenemos un río que lo divida de arriba abajo y allí menos y aquí muchísimo más. Que me lo expliquen. Tenemos que ir denunciando esto al tiempo que tenemos que seguir como estamos tratando a nuestros enfermos, porque lo que sí que es cierto es que al final te da lo mismo, es decir, porque nos da lo mismo, es vocacional y yo soy una persona que está mala, a por ella que voy, ¿no? Y lo seguiremos haciendo, pero bueno, esto no quita que denunciemos 1 y 1000 veces lo que está pasando. El otro día, por ejemplo, tuvimos un café con Expósito y oyentes de La Linterna y había una sanitaria y que nos dijo, cuando empezó esto, la primera mascarilla a mí no me la dio el hospital, no me la dio, me la dio un familiar que trabajaba en Airbus. Claro. No tenía sentido alguno. Las primeras mascarillas que tuve las saqué de casa, pero sobre todo recuerdo la primera, que era una por el tema de la alergia, que hace años pues, el problema de la alergia era importante en casa, y bueno, una que es para evitar que te lleguen los alérgenos, ¿no? Es decir, que, bueno, eso me lo puse y dije, con esto se hará algo, ya después conseguí una FP2, ¿no? Nos pasó a todos. Nos pasó absolutamente a todos, nos dejaron los últimos y encima teníamos un compañero que salía y decía, si en España vamos a tener 3, 4, 5 casos, no va a pasar nada, y si mi hijo quiere una mala infestación, pues que vaya. Pues tú te quedas con esta cara así diciendo, ¿y yo? ¿Y de lo mío qué? Bueno, ahora mismo nos encontramos en la fase 0 de esa desescalada, salvo en la fase 1, por ejemplo, en algunas islas de Canarias, de su tierra, y también en Formentera, y lo que estamos viendo es que hay bastante gente en la calle, yo no voy a entrar a valorar si hay aglomeraciones o no, y mucha gente haciendo ejercicio, como hemos dicho. Y una pregunta que nos ha llegado a la redacción esta semana, y que también nos hemos hecho un poco nosotros aquí en COPE, es si el sudor puede llegar a contagiar. Sabemos que la saliva sí, de hecho es la principal vía, pero el sudor que podemos incluso ver en deportistas cuando están entrenando, ¿puede llegar también a contagiar? Bueno, esto se lo cuestiona mucha gente, ¿no? Yo creo que, por lo tanto, hay que intentar ser muy contundente. Y siendo contundente, yo tengo que decir que a día de hoy no hay evidencia científica de que el sudor per se, es decir, la gota del sudor que te cae cuando haces ejercicio, pues transmita el coronavirus. Otra cosa muy distinta es lo que pasa cuando estás haciendo ejercicio. Sobre todo cuando estás corriendo, cuando sales a la calle y tienes gente más o menos cerca. Y digo que es otra cosa porque aquí sí que hay que tener cuidado, Javi. Tenemos que ser todos conscientes. Yo he visto imágenes en donde está gente corriendo, otros que están paseando. A mí esto no me gusta nada. ¿Por qué? Y lo voy a explicar. Comentabas antes de la fórmula de transmitirse el virus. Fórmulas que se saben a día de hoy. La primera está clarísimo y lo hemos dicho aquí muchas veces, a través de estas gotitas que salen de nuestra boca cuando hablamos, cuando tosemos. Esa es la más. La segunda, con estas gotitas que en donde se sube el virus, que baje a una superficie como esta y ahí quede un tiempo dependiendo del material sobre el que se asiente. Y la tercera también, que es importante, alguna más, pero sobre todo esta, es el contacto oro-fecal. Es decir, se sabe ya y se sabe perfectamente que a través de las heces también puede ir el virus. Por eso yo siempre digo que después de ir al baño, hacer tus cositas, pues bueno, te lavas bien la mano con esos 20 segundos que siempre decimos. Ahora, en el deporte, bueno, pues yo salgo a correr. Y cuando salgo a correr, pues empiezo ligerito, y después me voy metiendo caña, como tiene que ser. Cuando me voy ligerito, la gotita que va saliendo llega a los 2 metros, porque claro, hay una cosa que los ingenieros aeronáuticos lo saben, la propulsión, ¿vale? Entonces, cuando ya empiezo a hacer más ejercicio, lo que es la propulsión hace que esa gotita llegue más lejos. Y entonces la distancia de seguridad, yo siempre digo que cuando menos el doble, cuando menos 4 metros. Pero a lo mejor vas y piensas y dices, bueno, claro, 4 metros, yo me pongo 4 metros por delante ¿no? Y por detrás. Porque cuando tú vas corriendo, en ese momento que estás, y además cuando estás más tienes esa propulsión y sale la gotita con el virus encima y como platillo volante se queda, tú sigues corriendo y ella sigue hacia detrás. Entonces es importante esta distancia en cuanto a separamiento de unos a otros. Y yo no diría mucho más,
porque después en el deporte que se está haciendo, bicicleta o esto, bueno, la bicicleta, ahí sí, es decir, tu bicicleta es tuya y no de nadie más. Porque aquí sí, si tú estás en la bicicleta, puedes transmitir el virus según vas pues, a lo que es el manillar y demás, y ahí sí que queda durante un tiempo. Entonces la bicicleta es tuya. Salvo esto, pues las medidas normales. Si todo va bien, la semana que viene la mayoría de territorios de nuestro país alcanzarán esa fase 1 y ya podremos ir a casa de personas, un máximo de 10, manteniendo la distancia de seguridad. Bueno, ¿qué consejo nos puedes dar en el caso que, por ejemplo, yo la semana que viene reciba a alguien en mi casa, tanto el que va a visitar como el que recibe en casa? Bueno, además de la distancia de seguridad, obviamente. Claro, la distancia de seguridad, por supuesto. Y después yo diría algo. Por ejemplo, el que llega debe dejar las zapatillas fuera de casa. Sí. Cuando demos un vaso a alguien, ¿qué debemos hacer luego con él? No sé, así algunas preguntas. No, claro. Y ese algo es desde el momento que llegas a esa casa. Tú lo has dicho bien y efectivamente, yo soy de los que ahí digo, pues como los orientales, en donde en estas civilizaciones, en muchas de ellas, tú vas a una casa y es de educación quitarte los zapatos antes de entrar. Y si no, no entras. Bueno, pues esto es importante porque el virus también se puede adherir, se puede agarrar a algo que nosotros llamamos los fómites. Los fómites no es ni más ni menos que aquel elemento que transporta el virus de un sitio al otro. Y el zapato lo es, Entonces, pues bueno, pues yo ahí sí que los zapatos fuera. Una vez que estás en la casa, se supone que la persona que ha ido pues no tiene la infección, ¿no? Pero tú no lo sabes. Entonces, como no lo sabes, yo sí que diría que mientras estamos en la charla y demás, pues yo me pondría la mascarilla. La mascarilla te la puedes poner perfectamente mientras estás charlando y yo creo que ya hemos aprendido a estar con ella y no nos molesta. ¿Por qué? Precisamente porque, decía antes, no lo sabes. Pues bueno, si alguien viene o incluso tú, el que recibe, no estás infectado y no lo sabes, de esta manera vas a estar evitando que se transmita el virus. Y después me comentabas el tema de los vasos cubiertos. Bueno, aquí si lo metes después en el fregaplato, todo va a ir bien o lo lavas tú. ¿Por qué? Pues porque lo hemos dicho, pero lo repito una vez más. Si este virus le tiene miedo a algo es al jabón. Porque tiene una cubierta, que esa cubierta, no voy a decir el nombrajo, pero esa cubierta cuando cae aquí el jabón, la desintegra, por decirlo de alguna manera. Entonces el jabón, fundamental. Si lo metes en el fregaplato, tiene jabón y agua caliente y aquello va muy bien. Mejor. Y después, pues si quieres tener cuando ya todo termina, quieres tener pues también otra precaución añadida, pues la limpieza. Hay distintos productos biocidas, es decir, sprays para desinfectar en los supermercados, en la droguería. Y si no lo haces, que es muy sencillo, uno de los biocidas que también más daño le hace a este virus es cuando disuelves lejía en agua. Aproximadamente 30 gramos de lejía en un litro de agua. Con eso, si quieres ser un poquito más generoso, pues 40, pero con eso también te está garantizando que el virus en las superficies y demás no permanezca una vez que se han ido tus invitados, suponiendo que seguro que no, tus invitados tuviesen algo. Y además de la mascarilla, ¿sería bueno también que se llevaran guantes o igual sería eso ya demasiada sobreprotección? Vamos a ver, es preferible pecar por exceso que no por defecto. Es decir, eso ya depende de cada uno. Si llevas las mascarillas y llevas el guante, mejor que mejor, pero yo supongo que si voy también a una casa en la que me invitan, pues doy por sentado que aquello está desinfectado y demás, pero bueno, pecar por exceso. En las fases de desescalada, claro, hay muchos interrogantes todavía. Bueno, la propia desescalada en sí trae muchos interrogantes. Un usuario nos pregunta cuándo cree usted que vamos a volver a disfrutar de conciertos, vamos a volver a ver los estadios de fútbol llenos de gente. ¿Cuándo crees que vamos a poder disfrutar esa situación o queda todavía mucho tiempo para ello? Yo creo que queda. No me atrevería a decírtelo, Javier, sin dejar pasar unas 3 semanas, 2-3 semanas, porque dentro de 2 semanas yo voy a tener los datos de lo que ha pasado en esta fase y entonces a partir de ahí digo, tengo que apretar más o tengo que liberar, aflojar más. Ahora, yo sí que creo que aquí nos vamos a finales de junio en cuanto a esto que me comentas y si te refieres partidos de fútbol y demás, yo creo que más.
No sé cómo se lo harán, es decir, sí que ahora veo pues en la playa el ingenio español como sale, te dice, bueno, que si las mamparas por un lado, que si lo otro vamos a tener pues límites radio de 4 metros, que me parece perfecto, ¿no? Y cuando vayamos al agua, pues que, por cierto, en el agua no te vas a contaminar, es decir, sí que te contaminas porque estás al lado de otro. Y en la piscina yo te diría que menos, porque en las piscinas hay algo que es el cloro y este virus también pues no se lleva bien con el cloro. Entonces, mantener ese... Parece que sería más seguro, entre comillas, bañarse en una piscina que en una playa. A mí me gusta más el mar. Hombre, pero es de Canarias. Si llegas a decir que te gusta más la piscina... No te quiero ni contar cuando hacemos la travesía de Lanzarote a la isla de la Graciosa, que se hace todos los años. Por cierto, este año ya me han dicho que lo más probable es que no se haga. Pues bueno, lo que me gusta es el mar. Y cuando estás en medio de ese mar enorme ahí en el mirador, debajo del mirador del río, dices, aquí con tanta agua, imposible, es imposible que pase nada, ¿no? Pero bueno, fuera WhatsApp, el cloro le hace más daño, sí. Se habla mucho del origen del coronavirus, hay todavía mucho que estudiar por delante, muchas teorías también que se empiezan a formular. Un usuario le pregunta si usted cree que este virus salió de los animales o fue manipulado en algún laboratorio chino perdido por ahí en Wuhan. Me haces la pregunta del millón, ¿eh? Me haces la pregunta del millón. Obviamente todo es más suposiciones porque certeza de momento no hay ninguna. Claro. Es lo que iba a decir, es decir, yo no soy microbiólogo, ni estoy metido en el mundo de la genética, ni tengo un laboratorio o acceso a un laboratorio para que me dé esa información y poder decir entonces aquí yo he visto y digo. Ahora, lo que sí que es cierto es que leo todos los días muchísimo, estudio muchas horas al día y vas viendo cosas que bueno, que te llaman la atención, ¿no?, sobre este virus. Y obviando todo lo que puede ser el dato científico que yo te digo ahora en este artículo, hay otra cosa que está por encima, que recuerdo que también lo decíamos al inicio de todo esto, primera, segunda semana de enero, y es que te tienes que fijar en cómo están reaccionando las autoridades. Cuando empezó el tema del COVID, la respuesta de China fue sorprendente. El hospital que se hizo de la nada en muy poco tiempo fue sorprendente. A mí me sorprendió todavía, si cabe más, como Rusia, 4.800 kilómetros, 4.800 algo kilómetros de frontera que tenía terrestre con China, va y la bloquea, por decirlo de alguna manera. Empecé a ver una serie de reacciones que dije, esto es más serio de lo que pensamos. Y ahora estoy viendo también reacciones que me llaman la atención y que no vienen pues de un desconocido. Reacciones que te vienen de Estados Unidos. Científicos de Estados Unidos que se pronuncian en el sentido de si esto pudo ser provocado. Pero reacciones también en Europa, es decir, en Francia, el gobierno francés, en Alemania el otro día, como que se empieza a pedir explicaciones. Y si se empiezan a pedir explicaciones es que a lo mejor el pangolín, antes nadie conocía al pangolín y ahora todos conocemos al pangolín. Familiar, sí. A lo mejor el pangolín ese no fue tan culpable, no lo sé. Pero sí que hay un dato que aún me hace pensar y reflexionar más. Y este dato es el que vemos ahora, por ejemplo, en Francia, en donde se habla de algún paciente que parece que falleció por una neumonía en diciembre antes del 31 y que parece que tiene el COVID. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que eso se debe de investigar. Y yo sí que creo que se debe de investigar ese tipo de muertes. ¿Por qué? Porque yo personalmente, y ahora sí que puedo decir yo en primera persona, en el mes de diciembre finales tuve algún paciente con tos seca, reiterativa, dolor de cabeza que aquello me llamaba la atención, que ni con paracetamol ni con nada, dificultades respiratorias más que importantes y que literalmente me decían, Esteban, estoy como si me hubiesen dado una paliza y no la paliza de la gripe, que la había padecido antes, una paliza mucho más gorda.
y no se ponía bien y pasaba el tiempo. Y yo recuerdo de estar viendo, hasta que en un momento determinado estaba el tema respiratorio. Pero si esto tiene toda la pinta de ser vírico, no sé si... Digo, bueno, pues vamos a poner un antibiótico también por el tema respiratorio cuando la ocultación me empezó a preocupar más. Y puse la citromicina. Que se pone durante 3 días y mejoró. Comenté con compañeros esto que me estaba pasando y me decían, pues a mí más o menos también. Es decir, que yo puedo decir personalmente que a finales de diciembre vi pacientes con sintomatología que podría ser, lo puedo decir. Que yo he comentado con compañeros lo típico entre nosotros, mira lo que me está pasando y me han dicho que también, pues lo puedo decir. Después ya el tiempo dirá qué es lo que ha pasado, pero lo único cierto es que tenemos un virus que nos ha agredido muy duro, que tiene una capacidad de expansión absolutamente terrible y al que al final le ganaremos la batalla. Eso es lo cierto. Se está estudiando mucho a este virus, hay ahora mismo un estudio que se está haciendo en hospitales de Madrid un poco para buscar a qué grupos de personas afecta más, ¿no? Y bueno, hay obviamente muchos titulares que deja ese estudio, pero 2 especialmente, uno que más o menos ya conocíamos, que la incidencia en los niños es mucho menor que a una persona adulta, y luego también que afecta a más hombres que a mujeres. Sí. Creo que era como un 67-33, algo así. ¿Eso por qué también puede deberse? ¿Es algo genético? Vamos, esto está sobre el papel desde el primer minuto, iba a decir minuto 0, eso no existe. Desde el primer minuto. Está sobre el papel que a los niños les afecta menos. Está también que afecta sobre todo a las personas mayores y está también que dentro de las personas mayores el perfil tipo del paciente grave es varón mayoritariamente con algún proceso cardiovascular, sobre todo hipertensión o metabólico tipo diabetes o respiratorio, pero sobre todo esto que te digo. Y que este paciente empeoraba a ritmos más acelerados que la mujer. Sobre esto, en cuanto a los niños, parece que hay algo claro, falta definirlo porque no solamente en ciencia jugamos con la lógica o la impresión, sino con el hecho y la demostración, y ese claro parece que es el sistema inmunitario. Por ende, en el mayor también parece claro el sistema inmunitario que es más débil y sobre todo son organismos más dañados por enfermedades crónicas. La diferencia entre hombre y mujer todavía no se sabe. Se especula lo primero que se te ocurre, tema genético y demás, pero todavía no se sabe a ciencia cierta. Y luego, una cosa que además algunos estudios ya lo están avanzando es que la obesidad puede ser un factor de riesgo importante. ¿Qué sabemos sobre esto? La semana pasada adelantábamos algo aquí, Javier. Exacto. Adelantábamos algo aquí y algún compañero incluso pues me llamó y me dijo, Esteban, que te he estado viendo y esto de la obesidad, ¿qué es? Pues yo decía en aquel entonces que eran estudios que estaban saliendo, pero que bueno, que había que tomarlos con cierta precaución, pero que sí que parecía que la obesidad era un factor de riesgo. Esta semana ha salido un estudio en una revista muy prestigiosa, Lancet, muy prestigiosa, en donde, por ejemplo, está el Johns Hopkins Hospital y demás, dentro de los grupos que investigan, hay grupos de mucho peso a nivel mundial, que se cuestionan esto y dicen que sí, que la obesidad sí. ¿Por qué hasta ahora no se ha visto exactamente? Porque los chinitos son más flacos que nosotros. Tiene un índice de masa corporal mucho más baja que la nuestra, entonces ahí no nos dimos cuenta. Porque los italianos tienen la masa un poquito más baja que la nuestra y nosotros somos un poquito más gorditos y aquí nos empezamos a dar cuenta. Y porque cuando salta a los Estados Unidos, allí el índice de masa corporal sí que son más gorditos, sí, son bastante más gorditos. Y se dan cuenta de esto. Y se dan cuenta de que la gente joven que acude a las UBI, a las unidades de cuidados intensivos, es gente que fallece, dentro de los que fallece, gente obesa. Y empiezan a tirar del hilo y hacen un estudio importante con bastantes pacientes y llegan a la conclusión de que sí. Intentan explicar el porqué de esto y ahí sí que hay varias teorías bastante claras, ¿no?, que las terminan de entender. Una es que la obesidad per se hace que nuestras defensas no respondan lo rápido y bien que tienen que responder. Otra es que la obesidad per se
es inflamatoria. Y entonces no le hace ningún favor al organismo de la persona obesa cuando llega este virus. La tercera sería que la obesidad es un factor desencadenante de la diabetes, de la no insulina dependiente, y ahí está clarísimo el paciente diabético en cuanto a la gravedad con este virus. Y la otra, la hipertensión arterial. Unen todo esto, sacan la estadística y dicen sí, esto hace unos días. En el Reino Unido, tengo entendido, y me parece que fue en Liverpool, la Universidad de Liverpool, hacen otro trabajo y llegan también a la misma conclusión. Y allí se postula, ya sabes cómo son allí, es decir, se postula el que la gente obesa no vaya a trabajar, porque tienen más papeletas de... Yo creo que esto es una burrada, ¿no? Pero bueno, también allí en su día lo decían con el tabaco, el que es obeso no tiene derecho a la salud, es decir, bueno, que no vayan. Esto sí que nos tiene que hacer pensar en algo. Siempre, no siempre, desde hace unos años hemos luchado muchísimo para controlar la obesidad. Yo siempre digo que hay algo dentro de las empresas que es la responsabilidad social corporativa y dentro de ellas algo que es la salud del colectivo, la empresa saludable. Y siempre hemos dicho que para que una empresa sea saludable debe de trabajar en que sus trabajadores sean saludables y dentro de ello el sobrepeso sobre todo, porque en el momento que controlas el peso empiezas a hacer más ejercicio y demás. Sí que creo que es el momento para llamar la atención de las empresas y decir, miren, vamos a aprovechar y vamos a luchar esta vez un poco más contra la obesidad porque tengo una base ya científica, una base demostrada y en revistas de tanto prestigio como Lancet, que me dicen que hay que luchar contra esto. Pues bueno, bajo mi punto de vista merece mucho la pena. Igual la semana que viene, dentro de 2 semanas, deberemos dar respuesta también a una pregunta de qué tenemos que hacer cuando volvamos a las oficinas, ¿no? A trabajar, a las redacciones, por ejemplo, de medios de comunicación, ¿no? Que de nuevo volveremos. Es verdad que el teletrabajo sigue siendo recomendable hasta mediados de junio, por tanto todavía queda un poco, pero esa vuelta también a la normalidad va a ser... Yo me río porque lo estoy pensando en mí mismo. Yo lo primero que tengo que hacer es contenerme, porque yo por definición siempre ¿Te gusta dar abrazos, me gusta ¿no? el abrazo, me gusta decir, soy muy mediterráneo en esto, ¿no? Me gusta el beso, entonces me tengo que contener, me tengo que contener. Yo creo que esto sería lo primero, es decir, que te contengas. En segundo lugar, yo creo que el puesto de trabajo en donde estás es algo absolutamente fundamental, porque el virus, como decía, puede permanecer un tiempo ahí, ¿no? Y entonces sí que sería recomendable, yo por lo menos lo pienso hacer, tengo mi desinfectante, ese biocida que te digo que compra de vez en cuando ¿no? con el papelito tracatrá. ¿A qué se lo hago? Sobre todo, pues se lo hago a la mesa, al teclado. Amigo, el teclado, ahí queda absolutamente de todo. Y si alguien ha venido, tú no lo sabes. Sobre todo, pues por ejemplo, redacciones como la nuestra o empresas que estaban... y que muchas veces también se comparten equipos, obviamente. Empresas que estaban de moda, los del trabajo diáfano, en donde todo muy bonito, eso sí, pero esto yo creo que se va a quedar en el Estaban, en donde la distancia no era la que tenía, pues bueno, entonces el teclado, la pantalla del ordenador, el teléfono, y yo creo que eso es fundamental, eso es fundamental. Bueno, vamos con la última pregunta, nos la hace Javier, dice que su compañero de piso ha tenido coronavirus, que afortunadamente él cree que no lo ha tenido, pero que no sabe cuánto puede durar el bicho en su casa. Pues eso también, en muebles, en el baño, por ejemplo, que es un sitio de riesgo, ¿no? A Javier le preguntaría yo, ¿el bicho quién es? ¿El compañero de piso o el virus? Probablemente ambos, pero en este caso el coronavirus. Sí. Vale. Bueno, pues mira, se supone que tu compañero pues lo ha tenido, pero ya no está en casa. Entonces, si ya no está en casa, no nos tenemos que centrar en las medidas en cuanto a contacto con el enfermo, sino en las medidas de lo que ha podido acontecer con esas gotitas cuando quedan y demás. Lo sabemos también por distintos estudios, en el cartón son 24 horas, unas horas también en el cobre, pues también lo que está, y ahí va subiendo, sobre todo a lo que es plástico y demás, que ya te vas a un par de días. Bueno. Aquí hay que decir dos cosas. Primero, es importante la carga viral, es decir, tiene que haber mucha carga viral para que te contagie. Pero la segunda, y para que te quedes tranquilo, yo sencillamente limpiaría
limpiaría sin más. Y limpiaría con los biocidas estas que te comento, o si no, lo haces en casa con lejía, diluida esos 30 o 40 gramos por litro de agua. Y con eso vas a ir perfectamente. Y después al otro bicho, al compañero, puedes decirle que cuando no tenga sintomatología, bueno, primero, que a ver si le pueden hacer un PCR. Sí, porque al final... Que eso sería... Que este consultorio, al final, el 90% de las preguntas que tenemos, o una gran parte, al final todas vuelven a lo mismo. Es, yo creo que estoy contagiado, o yo creo que lo he pasado, pero como no he tenido ninguna prueba PCR, no me han hecho tampoco anticuerpos, yo no sé si lo tengo o lo he tenido. Pues es una constante, y eso ya da un poco a entrever que probablemente, ya lo hemos dicho en este consultorio todas las semanas, pero que esta cifra de 220.000 contagiados probablemente sea mucho menor de lo que regularmente ha sido la incidencia del coronavirus en nuestro país. Pues si tuviese la suerte de que le hacen una PCR, pues entonces sabría si en ese momento está infectado por el virus. Si le hacen las de anticuerpos, pues entonces sabría si lo que está es y dentro de los anticuerpos la buena, si la que te sacan sangre, si está aumentado la IgM, pues dirías lo estás pasando y no tengo que estar contigo, y si la IgM está baja y la IgG está alta, pues diría, bueno, pues perfecto, ya la has pasado y estás protegido. Bueno, pues muchas gracias, doctor, por estar una semana más con nosotros. No puede usted todavía irse a Canarias, ¿no? Entiendo, todavía le queda tiempo. No, hasta julio probablemente, ¿no? Más o menos. Avanzado julio. Todo esto va a ser un antes y un después, porque claro, también antes te ibas a Canarias con más facilidad, pero es que ahora el número de asientos en los aviones va a ser menor y el precio va a ser mayor. Eso más la crisis en la que estamos, pues creo que iré un poquito menos. Va a ser complicado, va a ser complicado. Bueno, de momento lo tendremos aquí la semana que viene de nuevo para responder a todas las preguntas que nos hagan llegar nuestros usuarios y oyentes al correo, como siempre recuerdo, de participación@cope.es. Mañana nuevo consultorio a las 12 con don Juan Carlos Ramos, sacerdote y director de la Fundación COPE, para responder a esas cuestiones de fe en tiempos de coronavirus. Muchas gracias a todos y nos vemos mañana y también, si no, la semana que viene con el doctor Esteban.